Ya, vamos a empezar pronto. Como ustedes ya sabrán, en esta asignatura utilizamos un link permanente, único, y que siempre está a su disposición. Está en Google Classroom. Si usted entra a la segunda pestaña, que es donde tenemos todo el material de toda la asignatura, lo va a encontrar. ¿Ya? No tiene que estar esperando una publicación del día de hoy ni nada por el estilo, sino que ese link siempre está guardado ahí con el horario que usted debería conectarse. ¿Ya? Aviso por si acaso, porque si falta tanta gente, no sé si tendrá que ver con el tema del link, no sé. Hay gente que se confía y espera la notificación. Ya, le aviso al tiro, si el link está ahí guardado, no le van a llegar más notificaciones. Así que ojo con su horario, ¿ya? Ya. Eso por un lado. Respecto al tema de las clases a distancia, bueno, como ya venía diciendo las personas que se agregaron inmediatamente a la clase, estamos en una situación de cuarentena. Eso significa que toda nuestra comunicación va a ser a la distancia, a través de correo, a través de Instagram, si es necesario para las preguntas rápidas, o de estas clases. El problema en específico con ustedes es que yo los veo muy poco, los veo solamente 2 veces a la semana. Nos vemos los días lunes y de acá no nos vemos más hasta el próximo viernes. Así que por si acaso, y como ustedes ya habrán notado en Google Classroom, ustedes ya tienen activa una tarea para esta semana. De las 3 horas que deberíamos tener de clases, tenemos una los días lunes, otra los días viernes, y la hora faltante, que no existe en ninguna parte, es la de la tarea que se activa todos los días lunes, ¿ya? De todas maneras, estas clases que son a distancia no van a ser muy largas para que ustedes puedan trabajar en esas tareas. Y nuevamente, la idea es que usted no empiece a acumular cosas, o si no, se va a hacer imposible que pueda cumplir con todo. ¿Bien? Ya, esas cosas quedaron claras entonces. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a la asignatura, respecto a dónde escribir presente. ¿Alguien que tenga alguna duda? Ya, voy a colocar esto, a ver, anclaje. Ya. Tengo abierto el chat de todas formas en caso que alguien tenga alguna duda de último minuto. Tal como les coloqué también en la publicación, usted tiene que escribir presente en Google Classroom. Antes de la clase por Zoom, ya, vuelvo a repetir, para la gente que me está preguntando por interno. Necesito que escriban presente en Google Classroom en esa publicación en la cual le llegó a usted también una notificación y sale entre paréntesis que usted tiene que escribir presente, ¿ya? De hecho, vaya a Google Classroom en este momento, escriba presente en los comentarios, ahí activa una tarea todo esto en esa publicación y estaríamos listos, ¿ya? Pero no lo haga en el chat porque en el chat se pierde. Tiene que ser en Google Classroom para que después cuando usted tenga alguna duda pueda revisar y ver si realmente escribió presente o no ese día. Si por X motivo le falta algún día hacer eso porque se olvidó o da lo mismo el tema, no se preocupe, todavía puede escribir presente en clases anteriores. Ese informe de la asistencia va a llegar a sus apoderados en algún momento, posiblemente a fines de marzo. Así que ojo con eso, póngase al día con los presentes inmediatamente en Google Classroom en las publicaciones. Ya, yo creo que hemos explicado lo suficiente, ya ha llegado más gente, así que vamos a empezar con la clase del día de hoy. Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Sé que puede ser un poco complicado volver a este tema de las clases online, pero les aseguro que respecto a calidad, respecto a comodidad, entre otros temas, es mejor que sea así. ¿Por qué se lo aseguro? Porque de esta forma usted va a tener profesores con mayor tiempo para realizar las clases, para perfeccionarlas y sobre todo para resolver sus dudas. Así que vea lo positivo de esta situación. Y respecto al tema de la comunicación, yo siempre intento ser lo más, ¿cómo decirlo? Lo más comprometida posible, respondiendo lo antes posible a sus mensajes, pero realmente la comunicación oficial en todas las asignaturas es durante la tarde, porque usted entenderá que durante la mañana la gran mayoría estamos en clases. ¿Bien? Así que si me ha mandado algún mensaje y todavía no le respondo, es netamente por eso. Eso y porque no puedo responder los fines de semana, por si acaso, o fuera del horario del colegio. Bien, entonces, el día de hoy la clase se titula como Interpretar otros mundos.
empezamos a trabajar lo más complicado de esta asignatura, que corresponde a generar no solamente análisis, sino que también relaciones dentro de los mismos textos y sobre todo interpretaciones. En años anteriores siempre nos enfocábamos en su opinión, que usted se formara una opinión a toda costa, pero ahora estamos trabajando otra cosa, y que tiene que ver netamente con lograr inferir información, pero sobre todo utilizar lo que el mismo texto nos está entregando. Y de acuerdo a eso, formar interpretaciones, es decir, dar sentido a lo que estamos leyendo. Eso es algo que no necesariamente es fácil. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente que lee superficialmente los textos. Le queda, solamente le basta con lo que está leyendo a simple vista. Pero a partir de esta clase, bueno, a partir de la semana anterior, estamos diciendo que los textos son más complicados todavía. Y hay mucha información oculta detrás de ese texto. Es decir, yo debo leer entre líneas. ¿Y qué me va a permitir leer entre líneas? Pues bien, aplicar las etapas de la lectura. ¿Por qué va a ser tan importante esto también? Porque es el contenido central de la prueba PTU, es decir, la antigua PSU. Todo lo que estamos viendo ahora son cosas que usted va a aplicar en tiempo real en esa prueba. Así que espero que realmente les sirva. Entonces, y acá necesito que utilice el chat o el audio, como usted quiera. Y si hay alguien que tenga muy buena voluntad, que le pueda decir a sus compañeros y compañeras que la clase ya empezó y que ese link siempre está en Google Classroom, que yo no lo voy a publicar todos los días porque siempre es el mismo link. Ya si hay alguien con buena voluntad que lo pueda escribir en un chat que tenga, por WhatsApp, no sé. De hecho, voy a revisar porque nos falta quien me escribe por dudas. Ya, empecemos entonces. Espacio breve de conversación. Necesito, por favor, necesito solamente que tomen apuntes y recuerden que si tienen alguna duda respecto de lo que se ha dicho, el video se va a subir igual durante el día, ¿ya? Así que si alguien prefiere después ver el video y tomar apuntes aparte, bueno, lo puede hacer. No se lo recomiendo mucho porque va a perder mucho tiempo, va a ser el doble de trabajo, así que espero que todos en este momento estén con su cuaderno y estén tomando apuntes por su cuenta. Ya, espacio de conversación. Obviamente esto no tiene que escribir nada. Necesito que en el chat me escriba, por favor, cuál es su mayor problema cuando está leyendo. Y sea lo más sincero y sincera posible. ¿Cuál es su mayor problema cuando está leyendo un texto? Con la mayor sinceridad del mundo. Ya, muy bien, me da sueño. ¿Qué más? ¿Cuál es su mayor problema cuando está leyendo? Ya, por interno me dice que mucho ruido le afecta. Me distraigo en el ambiente. Gracias, Benjamín. Problemas que usted tenga al momento de leer, puede ser el que usted quiera. La idea es que obviamente se diga la verdad. Ya, por interno me dicen, no me concentro o no presto mucha atención a lo que leo. Ya, bien, muchas gracias por compartirlo. Pierdo la concentración rápido, la falta de alguna música, ¿algo más? ¿Cuál es su mayor problema cuando está leyendo? Ya, por interno también me dicen, me da sueño y me distraigo muy fácil. De hecho, si ustedes me preguntan, uno de mis mayores problemas es que empiezo a pensar en otras cosas. También me distraigo. Ya. También dice, gracias Natalia, se me va la onda en la historia después de un rato, suele pasar, y a los 20 minutos me doy cuenta que no estoy leyendo, estoy pensando en la historia. Ya. ¿Por qué estoy preguntando estas cosas? Porque nuevamente lo que tendrá, la carta que vamos a tener bajo mano, por así decirlo, frente a este tipo de situaciones, son exactamente las etapas de la lectura. ¿Y por qué? Y de hecho, y yo nuevamente les digo, esto es un problema que se presenta ante todas las personas, incluso las personas que leen mucho, aún así tienen ciertos problemas. Disculpen que me desconcentré un poco leyendo los comentarios. Aún así tienen problemas a veces para leer. Pero tal como decíamos en una clase anterior, ¿qué es lo importante? Que yo lo intente, que yo comprenda que nadie es perfecto en la lectura, ni siquiera la persona que usted más idolatre
el mejor escritor que usted piense que existe, el mejor político, como usted quiera. No hay nadie que lea un 100%, porque biológicamente pasamos por tantos procesos que sí o sí usted se va a distraer en algún momento, y tenemos que normalizarlo desde ya. Muchas personas que están, por ejemplo, en este curso, doy cuenta, y de hecho por sus mismos comentarios, piensan que no nacieron para leer, o que desde, no sé, que desde un comienzo la lectura, las humanidades, la escritura no son realmente lo suyo. Pues les digo al tiro, realmente esto es un trabajo, es algo de práctica. Incluso la PTU es solamente práctica, que usted constantemente intente leer comprensivamente. Pero como les digo desde ya, todo lo que estamos haciendo son solamente intentos. Solamente intentos. No piense que usted tiene que hacer todo rápido ya, que usted lo va a lograr rápido ya. Siempre usted va a estar toda su vida mejorando, ¿ya? Respecto a las dificultades que dijeron entonces, entran en juego las etapas de la lectura. Anteriormente, en las clases de las primeras semanas, vimos la importancia del antes de la lectura. Es decir, que yo me voy a anteponer a todos estos problemas, yo sé que me desconcentro rápido, yo sé que estoy pensando otras cosas, yo sé que a nivel familiar o personal estoy viviendo muchas cosas que van a impedir que yo me concentro un 100%, entonces, ¿qué voy a hacer? Aplicar el antes de la lectura. Me voy a contextualizar primero, voy a buscar información al respecto, voy a preparar mi lectura lo máximo posible para que yo al momento de leer ya sepa qué esperar, por lo menos a grandes rasgos. ¿Ya? Luego vimos el durante la lectura, que muchos prefirieron demostrar al momento de enviarme la tarea de la semana pasada. En el durante la lectura habíamos dicho, como breve repaso, que íbamos a identificar la información más importante del texto. Eso significaba entonces que ¿qué iba a hacer? Podía subrayar, podía tomar apuntes, podía detenerme en medio de la historia y pensar en esta historia, que de hecho por ahí Natalia me dijo que sí lo hacía en los comentarios, que de repente uno no se da cuenta y está pensando en la historia y en su propia opinión y sigue leyendo. Solamente que en este caso, ¿qué haríamos? Nos detendríamos un poco para darnos ese tiempo y después seguiríamos. Y ahora, en esta clase, tal como ustedes lo habrán visto en la descripción que yo subí en la publicación del día de hoy, nos vamos a preocupar de la tercera y última etapa, que es lo último que vendríamos a repasar y que nos va a servir para siempre, que corresponde al después de la lectura. ¿Y a qué nos vamos a referir con esto? Todas las cosas que yo pueda crear luego de haber leído comprensivamente. Y esas cosas que yo puedo crear son realmente variadas. Puedo partir desde un resumen, puedo realizar un mapa conceptual, puedo crear una conversación con mis compañeros o compañeras o con la profesora en una clase Zoom. Puedo hacer muchas cosas, pero nos vamos a enfocar por lo menos en 3 elementos importantes y transversales que vamos a encontrar en todas estas actividades después de la lectura. ¿Por qué es tan importante el después de la lectura? Porque viene a resolver todas estas dificultades en la lectura. Todas estas cosas que usted me dijo y que son 100% normales y les pasan a todos, incluso acá a su misma profesora, todos estos problemas que usted indicó en el chat se pueden resolver, se pueden parchar si usted lo quiere ver de esa forma. Así que después de la lectura va a ser un parche para todas las cosas que se nos escaparon. ¿Bien? Ya, necesito que me confirmen si me han escuchado bien hasta ahora. Parece que tengo problemas de audio. ¿Me han escuchado bien hasta ahora? ¿No hay ningún problema? ¿Sí? Ah, ya, bueno. Pensé que no me estaban escuchando, como que no aparecía movido esta cosa de audio. Ya, vamos con las etapas entonces. Hay 3 cosas a nivel transversal después de que yo leo un texto. Cualquier tipo de texto, textos narrativos, historias como la que leímos durante este mes, que es La Casa Tomada, por ejemplo. La lectura complementaria también. Recuerden que esa prueba va a fines de marzo, se viene pronto, ya la próxima semana, usted debería estar leyendo, aviso. Cuando usted lee una noticia, cuando usted está, por ejemplo, conversando con alguien, o viendo un debate, o viendo una película, siempre se van a presentar estas 3 partes. Analizar el texto, relacionar elementos del texto y finalmente interpretar el texto. ¿Ya?
Dentro de texto vamos a entender variadas formas de texto, multimedial también. Es decir, también nos vamos a hacer mucha referencia a películas, a series y cosas por el estilo. Número 1. Yo quiero, primero que todo, después de la lectura, analizar. Yo leí mucha información, hay muchas cosas pasando en mi mente y yo voy a tener que dar un sentido a estas cosas. O ver si realmente entendí o no. ¿Cómo puedo analizar un texto entonces? Si a alguien se le ocurren ideas de cómo puedo hacerlo, pueden decirlo en el chat también. ¿Cuáles son los elementos que yo puedo encontrar en un texto? Recuerden la clase de reforzamiento. Hay ciertos elementos narrativos que yo puedo buscar en un texto y ver si realmente leí comprensivamente o no. Un texto tiene, ya partamos por cosas básicas, tiene personajes. Ya, ¿qué más tiene un texto narrativo? Ya, por interno me dicen que tiene título. Bien, ¿qué más tiene un texto narrativo? ¿Qué más puede tener un texto narrativo? Tiene personajes, tiene título. Ya, por interno me dicen que tiene una trama. ¿Cuáles son las partes de la trama? Dígame alguna. ¿Tiene un inicio? Sí. Aparte de un inicio, ¿qué más tiene una historia? Desarrollo. Ya, súper bien. Tiene desarrollo también. Tiene desarrollo. Alguien se le quedó pegado al internet. Ya. Por interno también me dicen que tiene un final, ¿ya? Pero hay alguna parte súper importante de los textos narrativos que se les está olvidando. Es lo que marca un antes y un después en la historia. Es lo esencial. Es lo que yo siempre busco en una historia, que corresponde a la trama, pero hay un elemento que se lo olvida, que siempre decimos que es el central. A ver si se acuerda. Un elemento que es el central, significa un quiebre en la historia. Ya, muy bien, Benjamín Martínez, es el clímax, o lo que también conocemos a veces como conflicto central. Eso faltaba. Tenemos, o como dicen por ahí, nudo también sirve eso. Tenemos entonces situación inicial, que es el inicio, el desarrollo, que se divide en conflicto central y desarrollo como tal, que son las reacciones de los personajes. Recuerde ese dibujo del tsunami que yo le hacía para explicarlo, que en estas 4 partes. Y finalmente el final, o desenlace, o cierre. Hemos dicho entonces que hay personajes, que el texto te va a tener una estructura súper clásica que yo puedo analizar. Voy a decir que hay ambientes, que hay narradores, que hay formas, hay un estilo. Es decir, luego que yo leo un texto, debo analizarlo porque hay muchos elementos que yo puedo encontrar ahí. Y que puedo, por lo tanto, ver si es que me gustaron o no, si hubiera hecho algo distinto o no. Y sobre todo, y que es lo más importante, dentro de un texto, las cosas están por algo. No es que el autor haya agregado información por agregarla, por rellenar. Todo lo contrario, todas las cosas están notoriamente para generar un fin. Un fin dentro de la historia, temático, de contenido, o crear un fin de carácter estético, para que se vea, se lea, se escuche de cierta forma. Bien, entonces en analizar, yo siempre voy a analizar estos elementos y lo que es más importante, voy a comprobar si entendí o no. Porque si yo estoy después de la lectura pensando en el texto y ni siquiera me acuerdo de elementos básicos como los personajes, cómo se llamaba cada uno o cuál era el protagonista, por ejemplo, claramente que no leí comprensivamente. ¿Ya? ¿Qué otro paso que es transversal que puedo realizar después de que leo un texto, después de la lectura? Todo esto yo lo voy a hacer inconscientemente. A veces voy a decir como ya, me voy a sentar a analizar. Pero la verdad es que siempre lo hacemos inconscientemente, después de leer algo. En este caso, lo número 2, y da lo mismo lo que yo haga, un mapa conceptual, un resumen, como quiera demostrar el después de la lectura, voy sí o sí, de una u otra forma, mentalmente o conscientemente, haciéndolo de forma escrita, voy a relacionar la información con el contexto.
Y esto fue lo que hicimos la última clase, que fue el día viernes, si es que no me equivoco. No sé si se acuerdan que hablamos sobre el autor, toda la información que ustedes consiguieron sobre el autor. En este caso era Julio Cortázar, hablamos de la época de guerra, hablamos de lo que estaba pasando en Argentina, la dictadura, la postura del mismo autor contra la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué va a ser tan importante relacionar con el contexto? Porque ustedes este concepto ya lo conocen, el de contexto de producción. Todas las situaciones políticas, sociales, económicas, de vida, etcétera, etcétera, religiosas incluso, que afectaron al autor para escribir de X forma. Y claro que va a ser importante, si yo quiero entender ese texto y confirmar que realmente leí comprensivamente, voy a tener que confirmar que este texto lo voy a relacionar, voy a unir con las cosas que pasaron a su alrededor, al momento de la creación. Si yo no realizo esto, me voy a quedar en una lectura súper superficial. No voy a entender un 100% por qué el autor trabajó de esa forma. Por ejemplo, en el caso de Casa Tomada, que lo vimos súper prácticamente el día viernes, si nos quedamos solo con la historia, estamos hablando de un proceso sobrenatural, que la casa, entre comillas, alguien o algo se la estaba tomando, y que los personajes finalmente pierden la casa. Esa es la historia básica. En eso nos podríamos quedar si leyéramos superficialmente. Pero no podemos hacerlo, ¿por qué? Porque si investigamos solamente un poco, tal como ustedes vieron en la clase por Zoom el día viernes, hay mucha información que se conecta y nos damos cuenta que el texto tiene información entre líneas. La gran mayoría de los textos tienen información entre líneas. Porque como dijimos, si las personas naturales como nosotros y nosotras vivimos muchas cosas en nuestra propia vida, imagínese el autor o la autora de un texto. Ellos con mayor razón pasaron tantas cosas que llegaron al punto de hasta escribirlas. Con mayor razón entonces voy a tener que relacionar lo que estoy leyendo, los personajes, todos estos elementos que hablamos en el paso 1, con el contexto de este paso 2. Entender por qué fue escrito de esa forma va a ser súper esencial en el después de la lectura. Y finalmente, como número 3, para no seguir alargando esto, y puedan ir a trabajar tranquilos, número 3, y este es el desafío, y yo creo que uno de los más importantes, y es el que a muchos y a muchas se nos pasa, porque no nos queda el tiempo, porque no queremos profundizar, porque significa un poco más de esfuerzo. Usted el motivo lo verá, pero muchas veces ni siquiera le tomamos el peso a este punto número 3, que es interpretar, es decir, dar sentido a los elementos simbólicos. Hay muchas cosas que finalmente en un texto no son como las creemos, y sí o sí vamos a tener que tomarnos el tiempo necesario para investigar qué significan. Hay autores y autoras que siempre utilizan los mismos elementos, a propósito, en todos sus textos, y ciertos elementos significan algo. Por ejemplo, hay autores que utilizan el color azul, y siempre mencionan el color azul en todos sus libros. Todo eso para conectarlo, no sé, por ejemplo, con su infancia, porque el azul representa la tristeza, por ejemplo. Los elementos simbólicos siempre se representan en formas distintas. En el caso de Casa Tomada, un elemento súper simbólico era esta fuerza que se está tomando la casa. Si usted lee superficialmente, se queda con eso. Ah, existía algo raro, se estaba quedando con la casa, sigo con otro libro o con otro texto. Pues bien, en este caso en específico, voy a tener que tomarme el tiempo de investigar qué era esa fuerza que se estaba tomando la casa, o por qué la casa es tan importante. ¿Bien? Entonces tenemos 3 cosas que si yo quiero leer comprensivamente, me debo preocupar. En el después de la lectura estamos diciendo, porque las otras 2 etapas ya las vimos. El antes y el durante ya las hicimos. Ahora estamos en el después de la lectura. ¿Qué me voy a preocupar entonces? Terminé de leer el texto, ya hice la tarea anterior, ya tomé los apuntes que necesitaba, ya vi las clases en vivo con la profesora, ya vi la información que consiguieron mis compañeros sobre el autor.
Estoy listo para comenzar mi después de la lectura. Voy a analizar los elementos. Número 2. Voy a relacionar todo lo que leí con el contexto de producción y entender que, claro, el autor estaba viviendo X cosa y tal vez por eso le interesaba tanto dar a entender esto en su texto. Y número 3, entender el lenguaje simbólico, porque finalmente esta casa algo significa en el texto. Estos hermanos y la relación que tienen entre sí, algo están representando, no son simplemente hermanos, y así infinitamente. ¿Ya? Eso, chiquillos y chiquillas, todo lo que estamos haciendo en esta clase corresponde a interpretación literaria. Dar un sentido a lo que leímos. ¿Y por qué es tan importante? Porque, chiquillos y chiquillas, si vamos a leer algo, es para poder entenderlo. Y más que entenderlo, es para nosotros también darle un propio sentido. No basta solamente con leer, tenemos que darle un sentido. ¿Bien? Es por eso que el día de hoy se activa la siguiente actividad, que es la de comprensión lectora. Esta actividad de comprensión lectora está en el libro del estudiante. Si usted no lo tiene físicamente, todavía lo puede ir a buscar al colegio, tiene que llamar directamente a él, o si no, puede utilizar el PDF que yo ya subí con el libro en Google Classroom. Nuevamente en Google Classroom, en la segunda pestaña, trabajo de clase, van a encontrar toda la información que necesitan, desde las clases, desde los videos, de absolutamente todo, incluyendo el link de las clases en vivo. Bien, así que eso, chiquillos y chiquillas, nuevamente como explicación a las personas que llegaron recién, nos vemos solamente en 2 periodos en la semana. Nos vemos los días martes, nos vemos los días viernes. Así que la tercera hora que nos faltaba, corresponde a esta tarea que ustedes pueden hacer en cualquier momento. ¿Ya? Ya, eso, chiquillos y chiquillas, no sé si tienen alguna duda. Durante el transcurso de la tarde se va a subir este video, en caso que necesiten repasar algo. Ya, como son clases tan rápidas porque nos vemos tan poco, por eso que no hemos hecho tantos juegos ni participaciones ni nada por el estilo, pero se viene pronto, ¿ya? Para que no piense que todas las clases van a ser de solo yo hablando. Ya, chiquillos y chiquillas, me tengo que ir a otra clase entonces, que estén muy bien, muchas gracias por conectarse y nos vemos muy pronto. Que estén muy bien, adiós. Nos Ah, vemos. profe.